su amor y lealtad. En el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección con fidelidad. El Señor bendiga una vez más a todos ustedes que están escuchando Radio Advenimiento o Advenimiento TV. Y si van en este momento manejando un automóvil y van escuchando TuneIn Radio ahí en su teléfono inteligente, allí oyendo Radio Advenimiento, o tal vez va escuchando la frecuencia 990M, es un gusto para nosotros llegar hasta allí donde usted está en su automóvil con este estudio de la lección de la escuela sabática. Esta lección que es prácticamente una guía de estudio de la palabra de Dios. La lección de hoy tiene por título Agonizando en oración y la voy a desarrollar con mi hermano Omar Martínez, quien también es miembro de la Iglesia Advenimiento del Séptimo Día de los Tres Ángeles en Santa Fe, Nuevo México. Hermano Omar, buenos días y bienvenido. Buenos días, pastor, gracias por la invitación y muy gustosos de estar aquí para tener el repaso del día jueves, y se les hace una invitación a todas las personas que nos estén escuchando o mirando por la televisión, escuchándonos por el radio, para que puedan acompañarnos en la iglesia en Santa Fe, Nuevo México. Estarán bienvenidos ahí, serán bienvenidos y esperamos verles pronto. Amén. ¿Qué le parece si hace la oración para comenzar? Sí. Oremos. Padre nuestro que está en los cielos, santificado y glorificado sea su santo y bendito nombre. Señor bendito, queremos pedirle, Padre eterno, que su Santo Espíritu sea derramado sobre nosotros y sobre cada persona que nos esté mirando, que nos esté escuchando a través de la radio o en cada hogar que estemos llegando, Padre Celestial, para que también ellos puedan crecer espiritualmente, al igual que nosotros, y poner en práctica las enseñanzas que tengamos en este día. En el nombre santo y bendito de nuestro Señor Jesús lo rogamos todo. Amén. Amén. Agonizando en oración. ¿Qué querrá decir la lección con este título? Bueno, lo desarrollaremos y miraremos allí donde está en sí este título allí ejemplificado. ¿Por qué las pruebas, hermano Omar, son hoy esenciales para el conflicto que nos espera? Porque va a haber un momento en que las cosas se van a poner difíciles. En el mundo, nosotros que somos un pueblo pues muy estudioso de las profecías bíblicas, sabemos de que hay un desenlace final que le espera al mundo. El conflicto entre las fuerzas del bien y del mal se va a arreciar fuertemente, y cuando eso suceda, pues tenemos que estar, como dicen, preparados. ¿Y en qué sentido las pruebas de hoy? Pues es necesario que pasen para que cuando ese conflicto llegue nos encuentre preparados. Veamos por qué es esencial que las pruebas ahora estén pasando. Sí, vayamos a la palabra de Dios. Busquemos Zacarías 13:9. Okay. Sí, la palabra de Dios nos dice: y meteré en el fuego la tercera parte, y los refinaré como se refina la plata, y los probaré como se prueba el oro. Invocarán mi nombre, y yo les oiré, y diré: pueblo mío, y ellos dirán: Jehová es mi Dios. Pero para que nosotros lleguemos a decir esto, Jehová es mi Dios, y que Él diga: pueblo mío, antes está de que tenemos que pasar por ese horno, por ese horno donde el oro sale como un metal ya de calidad. Prácticamente sale, dice que se refina como se refina la plata y se prueba como se prueba el oro en ese horno. Así también dice, nosotros en cierta manera tendremos que pasar por una prueba más dura que viene al final, pero terminaremos disfrutando de que Dios diga:
ustedes son pueblo mío. Y que nosotros digamos, Jehová es mi Dios. Así es, pastor, como comentaba usted, sabemos que el oro o la plata, para ser purificados tienen que pasar por un proceso. Un proceso que no es un proceso fácil, porque se eleva a alta temperatura el horno para que como lo comentaba usted, poder esos metales llegar a ser puros, que tengan una calidad buena. Así nosotros también, nuestro carácter, las pruebas son para que nuestro carácter se purifique, para que nuestra vida espiritual crezca, que seamos puros como Él quiere que seamos. Y lo podemos conseguir a través de esas pruebas. ¿Alguna vez usted ya tuvo alguna prueba de una alta temperatura? Pues podría decir que sí, pero sabemos que va a venir pruebas más, como lo que estaba usted comentando. Nosotros que somos estudiosos de la profecía, sabemos que van a haber pruebas mayores aún. Por eso que debemos, estas pruebas que nos acontecen son una preparación para esa prueba que Así viene. es. Hermanos, tal vez lo que estamos pasando ahora realmente no sea pero tan grave para lo que va a venir. Lo que viene es como lo más alto en la temperatura, de manera que salgamos como el oro refinado. Hoy por hoy no estamos realmente con unas pruebas tan así fuertísimas como las que van a llegar. Sin embargo, estas pues nos preparan. Y si en estas que nos están pasando, nosotros no somos firmes en la fe, valientes en el camino del Señor, y más bien flaqueamos, pues imagínense, ¿qué garantía hay de que entonces vamos a salir avantes al final? Vamos completamente también a fracasar. Por eso es que es importante verle a las pruebas como un desafío que Dios nos pone para superarlas, de manera que así superemos las peores que vendrán. Así es. Bueno, vamos entonces a mirar aquí en las notas del Espíritu de Profecía que nos ayudan a ampliar esto que estamos hablando. Sí, dice, el amor de Dios para con sus hijos durante el periodo de su prueba más dura es tan grande y tan tierno como en los días de su mayor prosperidad. Pero necesitan pasar por el horno de fuego, deben consumirse su mundanalidad para que la imagen de Cristo se refleje perfectamente. Así es, pastor, como lo que estábamos comentando, pues tenemos que entrar en ese horno de fuego para ser purificados. Y las pruebas grandes que tenemos, ahí está Dios con ese amor tierno para ayudarnos a sobrepasarlas. Pero hermano, cuando viene una prueba, según dice aquí, bueno, cuando el metal se mete al horno para sacar verdaderamente el oro de calidad, pues ahí se mete para que se consuma la escoria. Lo que no es oro tiene que salir y queda el puro oro. Dice aquí que cuando nosotros nos vienen las pruebas, es necesario, dice, que pasemos por ese horno para que se consuma, ¿qué cosa? La mundanalidad. Sin duda, cuando como cristianos somos probados, es porque todavía hay mucha mundanalidad en nosotros. Y deberíamos de ver que si ha sucedido algo que no esperábamos, o la prueba está bien difícil de soportar, deberíamos nosotros, como veíamos en una lección de esta semana, como Job, evaluarnos y mirar qué es lo que no está bien, y si hay algo mundano en nosotros, pues entonces proponernos con el poder de Cristo dejar esa mundanalidad, porque dice que para eso es el horno de fuego, para consumir la mundanalidad y que la imagen de Cristo se refleje perfectamente. Hoy por hoy la gente todavía no ve a Cristo en nosotros. Hoy por hoy todavía nos ve a nosotros. ¿Y qué ven en nosotros? Defectos, mal carácter, impaciencia, muchas cosas que no están bien
mucha cosa mundana todavía. No ven a Cristo. Pero cuando pasemos por el horno de la prueba, el horno de fuego de la prueba, dice que entonces la mundanalidad se consumirá y entonces podrá la gente mirar a Jesucristo. Sí, porque vemos que como hablábamos de la plata y el oro, entran en ese proceso de calentamiento y vemos que al salir de ese horno salen brillantes, brillantes porque ya no tienen la escoria que antes los hacía opacarse. Así nosotros como cristianos debemos, esas pruebas nos tienen que quitar esa mundanalidad de la que hablamos para poder reflejar el carácter de Cristo y poder crecer espiritualmente. Hay veces cuando personas han sido probadas y como resultado de aquella prueba, pues han tomado una decisión de acercarse más al Señor. Y gracias a Dios por eso, porque la prueba allí, el propósito era de que pues mirara a Cristo y que sintiera que necesita de Él y que se metiera más con Cristo. Y gloria a Dios, yo he visto personas que se les ha muerto tal vez un ser querido y ahí andaban, que no les interesaban las cosas del Señor y ahí andaban que no tenían interés en las cosas de Dios. Pero como que cuando pasaron por esa prueba tan dura, como que por ahí sintieron la necesidad de un Salvador. Y los vemos viniendo a buscar de Dios. Y los vemos otra vez asistiendo a la iglesia. Y algunos hasta pidiendo el bautismo. Amén. ¿Por qué? Porque la prueba en alguna manera los lanzó a los pies de Cristo. Bueno, nosotros tenemos que entender de que ese es el propósito de la prueba. Bueno, dice aquí que los tiempos de apuro y angustia que nos esperan requieren una fe capaz de soportar el cansancio, la demora y el hambre. Una fe que no desmaye a pesar de las pruebas más duras. ¿Sí? Viene un tiempo de angustia. Viene un tiempo de angustia donde habrá persecución, donde pues habrá cansancio, donde se experimentará pues hambre, pero dice que la fe no debe desmayar a pesar de esas pruebas. Acuérdense de las promesas del Señor, aquella que dice que tu pan y tu agua estarán seguros. Bueno, así nosotros podemos ver que en la angustia y en lo que viene, la fe que no desmaye, esa es la que nos va a permitir salir adelante. ¿Qué sigue diciendo? Así es. El tiempo de gracia les es concedido a todos a fin de que se preparen para aquel momento. Los que no están dispuestos a negarse a sí mismos, a luchar desesperadamente ante Dios y orar mucho y con empeño para obtener su bendición, no lo conseguirán. ¿Quiénes no lo van a conseguir? Los que no estén dispuestos a orar mucho y a pelear. Mire qué importante es esto. La oración. Los que no están dispuestos a negarse a sí mismos, a luchar desesperadamente ante Dios y orar mucho y con empeño para obtener su bendición, no lo conseguirán. Aquí viene el título: agonizando en oración. Sí, vemos que la oración es muy importante también para pasar todas estas pruebas, porque es como nuestra fe crece. En la oración debemos de orar y no una oración, se podría decir una oración ligera, sino derramar nuestra alma ante nuestro Dios, en pedirle ayuda en todas esas pruebas que vienen. Exacto. ¿Cuán pocos cristianos, dice, saben lo que es luchar con Dios? Hermanos, luchar con Dios es permanecer en oración, estar orando, orar sin cesar. Bueno, ¿se acuerda de Jacob? Aquella noche que luchó con Dios. ¿Qué le dijo Jacob? No te soltaré hasta que no me bendigas. Sí, ahí lo vemos a él, que luchaba por la bendición. Nosotros también debemos luchar desesperadamente en oración. Amén. Cuán pocos cristianos saben, dice, lo que es luchar con Dios. Cuán pocos son los que jamás
suspiraron por Dios con ardor hasta tener como intención todas las facultades del alma. Cuando olas de indecible desesperación envuelven al suplicante, cuán raro es verle atenerse con fe inquebrantable a las promesas de Dios. Hermanos y hermanas, agonizando en oración es lo que nosotros nos hace falta estar haciendo para que podamos salir victoriosos. Los que luchen desesperadamente, orando al Señor por todas las pruebas que estén pasando, hermanos, esos son los que van a ser confortados por el Señor. Así que agonicemos en oración, es decir, oremos más intensamente, dependamos más del Señor. Las pruebas nos deben de llevar a nosotros, hermanos, a depender más de Jesús. Sí, pastor, como lo comentaba usted, debemos de depender más de la oración, suplicar a Dios, invocar su nombre, no nada más en los momentos que tengamos las dificultades, sino en todo momento, depender, ser personas de oración, porque solo así es como se ganan todas esas batallas. Amén. Bueno, siga usted leyendo ahí la nota. Deberíamos aprender ahora a conocer a Dios, poniendo a prueba sus promesas. Los ángeles toman nota de cada oración ferviente y sin cesar. Sería mejor sacrificar nuestros propios gustos antes que descuidar la comunión con Dios. Paremos ahí. ¿Qué piensa usted de esto, hermano? Pues sí, es que a veces ponemos antes de la oración cualquier otra cosa. Sabemos que al levantarnos la primera cosa que debemos de hacer es desorar. Poner nuestra vida, nuestras familias en las manos de Dios. ¿Y cómo hacerlo? Por medio de la oración. Pero muchas veces, pues, los afanes de esta vida nos acarrean, nos llevan, y a veces salimos de nuestras casas, a veces hasta sin orar. Pero que pongamos en nuestra mente eso de que debemos de hacer una oración siempre y a cada momento, no nada más en la mañana, porque es a todo momento, durante todo el día estar en constante oración. Sería mejor, dice, sacrificar nuestros propios gustos antes que descuidar la comunión con Dios. Qué importante es esto, hermanos, porque la tendencia de nosotros es a complacernos a nosotros mismos en todo lo que queremos, en todo lo que nos gusta, pero por ahí vamos dejando la vida de oración de una manera que va quedando relegada. No es eso lo que debemos hacer, mis hermanos. Busquemos al Señor intensamente. Bueno, dice aquí que la mayor pobreza y la más absoluta abnegación con la aprobación divina valen más que las riquezas, los honores, las comodidades y amistades sin ella. Qué interesante esto. La mayor pobreza y la más absoluta abnegación con la aprobación divina valen más que las riquezas, los honores, las comodidades y amistades sin ella. ¿De qué sirve tener un buen carro, tener una buena casa, tener un buen trabajo, si tú no tienes la aprobación de Dios? Porque no estudias la Biblia, no oras, no asistes a la iglesia, en fin, prácticamente estás más detrás de las cosas materiales que de las cosas celestiales. La aprobación divina vale más que tener las cosas materiales. Bueno, puedes ser pobre, puedes ser una persona sencilla, humilde, pero si tienes la aprobación de Dios, eso es lo que cuenta. ¿Y lo que sigue? Sigue diciendo, debemos darnos tiempo para orar. Si nos dejamos absorber por los intereses mundanos, el Señor puede darnos ese tiempo que necesitamos, quitándonos nuestros ídolos, ya sean estos oro, casas o tierras feraces. Vemos que tenemos que ponernos en las manos de Dios para conseguir todo eso. Él nos puede quitar los ídolos que tengamos, como dice aquí, oros, casas o tierras feraces. A veces
ponemos todas estas cosas antes que la comunión con Dios, que la oración, que tratar de que nuestra fe crezca, de tratar de vivir en sí una vida cristiana. Hermana Guay, hay una declaración que no la tengo conmigo ahorita aquí, pero ella dice de que hay algunos que tienen sus trabajos, dice, y a veces prefieren, dice, pues darle al trabajo hasta que ya se oscurece y no van, dice, a la reunión de oración. Es decir, a esos servicios que hacemos a mitad de semana. Sí. Dice ella de que con eso demuestran, dice, a qué Dios están sirviendo. ¿Por qué? Porque no tienen tiempo para Dios. Prefieren darle al trabajo porque no pueden parar de hacer aquello, porque les interesa mucho eso. La reunión de oración, no, esa es la de menos, no les interesa. Dice que demuestran entonces que su oro, sus casas, sus trabajos, sus tierras, vienen a ser como sus ídolos, porque los prefieren más que a Dios. Bueno, hermanos, cuán importante es la oración, de manera que no dejemos de orar, y en las pruebas esto es lo que nos va verdaderamente a sacar adelante. Dios nos ayude para que, empezando desde hoy, podamos ser personas más dedicadas a la oración. Vamos a orar y démosle al Señor gracias por esta exhortación que nos da. Querido Dios, muchas gracias porque una vez más nos vuelves aquí a exhortar, y ahora diciéndonos que la oración es algo elemental cuando las pruebas llegan. ¿Cuánto deberíamos nosotros desarrollar contigo una bonita relación por medio de la oración, de manera que en toda prueba, así nosotros tengamos esperanza, consuelo, fortaleza y podamos soportar? Señor, ayúdanos a que a partir de ahora nosotros le demos más importancia a la oración y que entendamos que toda prueba y dificultad tiene nada más el propósito de poner a prueba el carácter para que salgamos como el oro, cristianos ahora de calidad. Señor, ayúdanos a mantenernos de tu mano, orando siempre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Todo fiel discípulo del buen Jesús demostrará su amor.